a nuestros tres invitados de honor. En primer lugar tenemos a la doctora Anaí Durán, ella es doctora en Sociología, ¿sí? Al doctor también Romain Migus, ¿sí? El editor del libro que estamos presentando. Y finalmente tenemos al doctor Héctor Béjar, ¿sí? Que está... Muy bien, vamos a ir con la participación, las reflexiones en torno a este libro que se está editando. Vamos a tener la primera intervención de la doctora Anaí Durán. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Es un gusto, un honor estar aquí con ustedes, con esta mesa tan importante y tan comprometida, combativa además. Queríamos cerrar el año presentando este libro, pero también resaltando el esfuerzo que ha sido abrir el trabajo de la línea editorial, ¿no? La línea empieza en el 2000, para comentarles un poco, la línea es un esfuerzo en el cual estamos compañeros como Román, yo, otros que no están aquí, pero que empieza el 2022 como un esfuerzo de comunicación popular, básicamente en redes, cubriendo movilizaciones populares, también sacando artículos de opinión. Pueden visitar la página lalinea.pe. Y el 2023 decidimos dar un salto cualitativo que se concreta en 2024, en esto que ahora la derecha se ha agarrado y que en verdad es un concepto gramsciano, que es la batalla cultural, ¿no? Esta necesidad de poder sentar ideas, pelear posiciones, generar corriente de opinión que ayude a transformar nuestro país, sobre todo en un momento en el cual todos los discursos se vuelven tan volátiles, todo es tan superficial, todo el mundo encuentra un TikTok y ya cree que tiene la razón. Entonces, en ese contexto nos parecía fundamental poder generar información, poder generar conocimiento, poder pelear ideas y poder, sobre todo, pelear también un proyecto de país. En esa línea es que el 2024 arrancamos el proyecto de la línea editorial con la reedición de este libro, que fue muy buen acogido. Estallido en los Andes es el primer libro que sacamos con la línea. Es la tercera edición. La primera edición salió con Claxo, la segunda con La Siniestra, y esta tercera, que todavía está a la venta, pueden aprovechar, todavía quedan algunos ejemplares, y que tuvo muy buena acogida, además con una propaganda involuntaria que hizo la prensa mermelera, ¿no? Especialmente Perú 21, toda una campaña de satanización del libro, de que hacía apología a la violencia, apología al golpe, en fin. Fue parte también de discutir, como decíamos, de pelear la narrativa, el relato, la información, la línea de los hechos, para decirlo de alguna manera. Entonces, este fue el primer libro que pudimos sacar, y lo complementamos después con este otro, que es la cronología del golpe contra Pedro Castillo, que resume también hechos concretos que pasaron desde el mismo día que Pedro Castillo fue proclamado presidente, y que nos dan una idea final de que el plan golpista siempre estuvo en marcha, ¿no? Siempre estuvo en la mesa. Y nos parecía fundamental también por toda la arremetida discursiva, mediática, ¿no? Todos los canales de televisión en una sola voz, todos los grandes medios que dicen el golpista Castillo, ¿no? Y que justificaron, aplaudieron a Dina Boluarte, aunque ahora se hagan los locos y ya se quieran desmarcar. Entonces nos parecía fundamental dar elementos a la población para que pueda saber qué pasó realmente y cómo argumentarlo. Este es un texto además muy sintético, muy didáctico, muy de combate, además a precio muy económico, que también lo seguimos vendiendo, y que creemos es fundamental para esta disputa de los sentidos, de la narrativa, de los hechos históricos. Y finalmente, para cerrar el año, y es lo que nos convoca hoy, es la publicación de la reedición. Ya Romén y Héctor, que son los directamente involucrados en este proyecto, seguro les van a dar más detalles de cómo surge este proyecto, de cómo ve la luz. Bueno, además Héctor nos va a dar detalles de la primera edición,
Y creo que fue también la decisión de lo que decía al comienzo, ¿no? De encontrar estos elementos, estos hilos que conecten un proyecto nacional, ¿no? No solamente dar la batalla cultural, la batalla de ideas en el terreno inmediato, sino buscando ese arraigo histórico que nos permita definir finalmente qué proyecto de país tenemos, queremos, hemos tenido alguna vez, ¿no? Ayer se celebró el bicentenario de la batalla de Ayacucho, una fecha tan importante que lamentablemente este régimen hizo pasar de la manera más desapercibida, y que justamente nos convoca a ese momento fundacional de la nación peruana, ¿no? Ayacucho, 1824, el ejército realista, lleno de oficiales peruanos, el ejército libertador, más bien con oficiales colombianos, venezolanos, ¿no? ¿Por qué? Porque la élite criolla no solo financiaba al ejército realista, sino que también combatía ahí, porque no estaba de acuerdo con una nación emancipada. Entonces, esa cita, que debió ser el bicentenario para discutir el proyecto de nación, nos remitió a este paréntesis democratizador y nacionalista que fue el gobierno de Velasco, ¿no? Satanizado, ninguneado, perseguido, etcétera, etcétera. Creo que quienes venimos de la izquierda, por ejemplo, hemos tenido una idea, yo diría incluso hipercrítica con el proyecto de Velasco, ¿no? Siempre buscando que fracasó en esto, que no incluyó lo otro, pero si lo vemos en una perspectiva mucho más amplia y mucho más de larga duración, vemos que son apenas 7 años en un proceso de 200 años de República Criolla, de entreguismo, de élites que siguen de espaldas al país, de un pueblo excluido, de una falta de soberanía nacional, de un entreguismo total a las grandes potencias, especialmente a los Estados Unidos. Entonces creo que nos hacía falta encontrar esos soportes históricos, sobre todo en un contexto de crisis como el que vivimos, que no es cualquier crisis, o sea, no es una crisis pasajera, es una crisis de régimen, es una crisis donde todo se está pudriendo, descomponiendo, una presidenta con 3% de aprobación, un Congreso que hace lo que le da la gana, peruanos masacrados, heridos, presos, en fin, el presidente constitucional preso ya 2 años sin sentencia. Entonces, toda esta crisis tan profunda nos combinaba, y esto creo que es el sentido finalmente de esta publicación y de las presentaciones que queremos hacer, a encontrar esos hilos conductores de un proyecto de nación peruana, ¿no? O sea, hacia adelante, ¿qué vamos a construir? Yo creo que el otro año ya seguramente este escenario se va a poner mucho más electoral, y va a empezar el circo de candidatos, etcétera, etcétera, y no podemos dejar pasar la oportunidad de discutir estos temas de fondo. Y creo que la manera en que lo hace Velasco en este libro, que, como decía, ya nos contarán los directamente involucrados como de qué se trata, es justamente agarrando esos puntos medulares de la construcción de la nación, ¿no? El tema de la tierra, toda la estructura, remover todo un régimen, ¿no? de tierra, de estructura de la tenencia de la tierra, como es la reforma agraria, el papel del Estado. O sea, si uno lo lee se va a dar cuenta la vigencia tremenda que tiene este libro, ¿no? Cómo enfrenta a las empresas privadas, a los corruptos, a los poderes transnacionales con el tema del YPF, cómo también va peleando para que el pueblo se involucre más. Tenemos lamentablemente una sociedad muy atomizada, los pleitos en el campo popular están a la orden del día, las divisiones, crea una organización, surge otra, los paralelismos. Entonces todo esto también se ve en el afán de Velasco y en sus discursos por generar un pueblo comprometido que sostenga esto que él llama la revolución nacional. Los balances ya lo tenemos, los resultados también pues no fueron los esperados, ahí hay otra historia que contar, pero es esta la historia que queríamos rescatar en este libro, ¿no? Una historia de reivindicación, de afirmación de soberanía, de, como decía, e insisto, porque creo también, soy parte del proyecto de APU, por ejemplo, la necesidad de tener un instrumento político que piense la nación, que piense ese proyecto del país desde lo nacional, lo popular, ¿no? Y sobre eso encuentre
los ejes comunes que nos unan como sociedad y que nos hagan pensar un bien común. Y yo me quedo ahí. Muchas gracias por estar con nosotros. Los libros se van a vender al final de mes. Bien, muchas gracias, doctora Anaí. Continuamos con la participación del editor del libro, ¿sí? Romain Migus. Adelante, por favor. Bueno, primero, muchas gracias por haber venido esta noche a compartir, a debatir, a reflexionar sobre la pregunta ¿por qué Velasco hoy? Pues les voy a contar una pequeña historia. Ayer fue el día del bicentenario de la batalla de Ayacucho, batalla muy importante que terminó con el yugo español, del imperio español en toda América. En Perú no hubo muchas celebraciones esta vez, porque para el aniversario 150, en 1974, cuando había un gobierno digno, soberano, popular y diría yo incluso antiimperialista, que recuperó las luchas de los que habían peleado hasta hace 150 años en la época, hubo una gran movilización. Durante un mes hubo una fiesta popular en todo el Perú. Hubo varias manifestaciones y sobre todo vinieron jefes de Estado o representantes de los 7 países bolivarianos: Venezuela, Colombia, Panamá, Ecuador, Perú, por supuesto, Bolivia, Chile y Argentina. Hasta Pinochet mandó un representante. Y el 9 de diciembre de 1824, estos países firmaron la Declaración de Ayacucho, que fue un manifiesto de paz, de integración regional, de cooperación, de construcción de una economía mancomunidad, o sea, todo lo que hoy se necesita y que hemos vuelto a ver hace unos años con la UNASUR, la Unión de Naciones del Sur, ya está en gérmenes en la Declaración de Ayacucho. Y producto del trabajo de este libro, nosotros fuimos a recuperar esta declaración en los archivos y la publicamos ayer como homenaje a la batalla de Ayacucho. Lo publicamos en la página web de La Línea y empecé a difundirlo y recibí mensajes de compañeros de Argentina, de Ecuador, de Venezuela, diciéndome: oye, Román, yo no conocía este texto, gracias, porque yo estoy estudiando la batalla de Ayacucho, la independencia, la historia de nuestros próceres, y este texto yo no lo conocía. Yo dije: eso es normal, no es una culpa tuya, porque nosotros hicimos un trabajo de exhumación. Nosotros fuimos a las catatumbas para recuperar algunos textos de esta época, para que la gente lo pueda conocer y vea cómo son hoy en día muy actual. De hecho, es lo que me decían los compañeros, parecía estar escrito ayer. Es decir, que hoy, a 200 años, con una ruptura de relación diplomática con Colombia y Venezuela, que eran el grueso de las tropas libertadoras en la Pampa de Quinoa, con un Perú aislado diplomáticamente y con un gobierno odiado por 97% de la población, no pasó nada. Y de hecho, la presidenta, de facto, no fue a la Ayacucho, pretextó que había lluvia. 200 años de la más importante batalla del continente, hay lluvia, no puedo ir. O sea, ahí vemos cómo era importante tener hace 50 años personas que revalorizaran el pasado, porque para actuar en el presente obviamente es necesario conocer el pasado.
Y este libro es un puente entre los dos. ¿Cómo nació? No nació en Perú la idea de reeditar el libro. Nació hace muchos años. Yo escuché una entrevista del dirigente venezolano, el comandante Hugo Chávez, hablar de los 150 años de la batalla de Ayacucho, porque él había venido como cadete militar y había sido entusiasmado por una revolución popular, nacional, de unión cívico-militar, y había tenido la oportunidad de encontrarse con el general Juan Velasco Alvarado, el cual le entregó un pequeño libro azul de citas de él, divididos en 29 capítulos. Y Chávez fue muy marcado por este libro, muy marcado. De hecho, un día que fui a hacer un trabajo periodístico en Venezuela, me encontré con antiguos militares retirados que eran parte del primer movimiento militar de Hugo Chávez, el MBR 200, y ellos me dijeron, cuando Chávez ya volvió de Perú, en nuestro grupo era de obligatoria lectura las citas de Juan Velasco Alvarado. Cuando escuchamos también otro militar nacionalista, Omar Torrijos, que dirigió Panamá justo antes de ser asesinado, Torrijos dice cuánto Velasco lo ha inspirado y cómo el papel de las Fuerzas Armadas en Perú han inspirado el continente entero. Años después, cuando Hugo Chávez saca la nueva constitución de Venezuela, él busca una forma de que el pueblo pueda adueñarse de esta constitución, un modelo. Y Chávez decide hacer un pequeño libro de este tamaño y de este color. ¿Por qué? Porque retomó exactamente el mismo modelo que del libro de citas de Velasco. Bueno, la historia hubiese podido quedar en mis recuerdos, pero un día fui a hacer una entrevista de Héctor Bejar, que está aquí. Y en su biblioteca yo veo un pequeño libro azul. Y yo dije, no puede ser. Yo le pregunté, ¿este es el libro que Velasco regaló a Chávez? Me dijo, sí, lo puedo ver. Y entonces lo vi y entendí inmediatamente que este libro era una joya. Y yo agradezco a Héctor, porque Héctor nos permitió, a partir de su ejemplar, que no debe quedar muchos ejemplares en el Perú de hoy, reeditar este libro. Este libro había pasado al olvido. ¿Por qué? Porque el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, que duró de 1968 a 1975, es decir, nada, hizo temblar la oligarquía peruana, y yo diría también latinoamericana. La hizo temblar tan fuerte que 50 años después ellos todavía tienen miedo de este rugido que surgió hace varias décadas. Entonces, gracias a la fuerza de su aparato comunicacional y cultural, llámese medios de comunicación, llámese universidades privadas, llámese incluso universidad pública a veces, hicieron desaparecer o menospreciar el trabajo que se había hecho durante esta ni siquiera década, con matrices de opinión como que la más importante, la que más se escucha, la reforma agraria no funcionó. Como si una reforma agraria, un movimiento tectónico profundo como una reforma agraria, podía ser medidos en términos productivos en apenas 5 años. Obviamente es una estupidez. El mundo de hoy que conocemos, que está por cambiar, por cierto, es producto de una reforma agraria también. Una reforma agraria en Inglaterra en el siglo XVI, donde deciden los lords, los nobles, deciden cercar los campos comunales. De esta reforma agraria nace el capitalismo moderno,
cuyos resultados se ven 3 siglos después. Piénsanlo cuando alguien le dice, no, la reforma de Velasco no fue productiva, en 3 años, 5 años no produjo lo suficiente. La reforma agraria en Inglaterra, el acta de nacimiento del capitalismo moderno, germinó durante 3 siglos. Y voy a decir algo, que la reforma agraria de Velasco apenas estamos viendo sus consecuencias. Hoy, cuando los hijos y los nietos de aquellos siervos de los años 60 han tomado el poder o han marchado en 2022 reclamando otro Perú. Apenas se está viendo la reforma agraria. Entonces decidimos de reeditar este libro de citas que está organizado en 29 capítulos que abarcan toda la vida económica, social, cultural del Perú de ayer y diría yo también del Perú de hoy. Es muy importante leer o volver a leer a Velasco incluso para analizar el Perú de hoy. Pongo algunos títulos de capítulos, ¿no? El compromiso asumido por las Fuerzas Armadas, ni comunismo ni capitalismo, la dignidad y la soberanía del Perú, contra el subdesarrollo y la dependencia, el periodismo y la revolución, el pueblo, los partidos y la revolución, el desarrollo industrial, la propiedad social, política internacional independiente. O sea, si ustedes quieren actuar en el Perú de hoy, es indispensable leer lo que se hacía y se proponía hace 50 años. Pero este libro abarca discursos de Juan Velasco Alvarado desde el 1968 al 1972. Y nosotros queríamos tener el final de la historia. Entonces decidimos poner 10 discursos adicionales en anexo que fuimos a buscar en los periódicos de la época. Hicimos todo un trabajo en la biblioteca para exhumir los periódicos de la época y imprimir o editar los discursos que se habían hecho. Y aquí pusimos discursos muy importantes, algunos que ya han sido editados, como por ejemplo el mensaje a la nación por motivo de la expropiación de la empresa minera Cerro de Pasco. Este sí se encontraba, pero algunos, como el discurso de Velasco por el 150 aniversario de la batalla de Ayacucho, algunos mensajes a la nación muy importante, el discurso de Juan Velasco Alvarado en la sesión inaugural de los países no alineados, que da una visión impresionante de lo que era la política exterior del Perú y cómo estaba respetado y cómo era un ejemplo no solamente para Perú, para América Latina, sino para el mundo entero. Entonces se suma finalmente toda una serie de discursos y citas del 68 hasta el último mensaje a la nación del 29 de agosto de 1975. Les invito a leer este libro que ya vamos a vender después de las palabras de Héctor Béjar, con un precio de 50 soles, que la idea era lo más barato que podíamos tener para un libro de 400 páginas editado en muy buen formato y en muy buen papel, ¿no? Entonces les invito a leerlo porque más que un estudio académico de lo que pasó hace 50 años, es un manual para la acción en el Perú de hoy. Les invito a leerlos. Palmas. Muchas gracias, doctor Romay. A continuación, el doctor Héctor Béjar. Fuertes palmas para él. Debo empezar agradeciendo a Román
su interés, su simpatía, su solidaridad, su adhesión, su participación en este esfuerzo, que en realidad refleja una identificación con el pueblo del Perú. Y por supuesto, Anaí, que también ha sido parte de la iniciativa de esta publicación. Como ha dicho Román, aquí están seleccionados y clasificados fragmentos de los discursos de Velasco. Es bueno recordar que en realidad lo que cubre el nombre Velasco es un conjunto nacional de intelectuales de aquella época, grandes intelectuales nacionales. Si hablamos de la política exterior, está Edgardo Mercado Garrín. Si hablamos de la política marítima y la defensa de las 200 millas, es el almirante Faura. Si hablamos de educación, es Augusto Salazar Bondi. Si hablamos de agro y reforma agraria, son Guillermo Figalo y Benjamín Samanes Concha, que tuvieron a su cargo Figalo la organización del fuero agrario. Hubo que hacer un fuero especial para los asuntos agrarios porque hasta ese momento, durante los 150 años de república, nunca ningún campesino y ninguna organización campesina, sea la que fuere, había ganado un juicio en el Perú. Nunca. La primera vez que los campesinos empezaron a recibir justicia fue con el fuero agrario. Y siempre tenemos que recordar en eso la valentía de Guillermo Figalo y por supuesto de Benjamín Samanes Concha, que fue el hombre que lideró el proceso de reforma agraria a nombre del gobierno revolucionario. Ya mencioné a Augusto Salazar Bondi, y hay que decir también que en realidad ellos fueron parte de un conjunto mucho mayor, sería difícil mencionarlos a todos, y además para la redacción propia de estos textos cooperaron mucho 3 personas. Efraín Ruiz Caro, periodista, él había sido diputado del Partido Comunista en 1956 y después fue jefe de redacción del diario Expreso. Augusto Zimmerman, que fue secretario de prensa y antes había sido jefe de redacción del diario El Comercio. Y sobre todo la figura de Carlos Delgado, el sociólogo que trabajó permanentemente con Velasco diariamente en la redacción de estos discursos. Entonces, siempre es bueno destacar que se trata de un esfuerzo colectivo de mucha gente y los mismos textos también son un esfuerzo colectivo, porque lo que hacían cuando eran convocados para redactar, tanto Efraín como Augusto Zimmerman como Carlos Delgado, era solamente los proyectos, y los discursos de Velasco se discutían línea por línea en el Consejo de Oficiales Asesores de la Presidencia de la República, el famoso COAP. Entonces era un proceso bastante complejo y cada palabra era medida, meditada. Velasco solamente habló espontáneamente en las conferencias de prensa que convocaba, que era una suerte de conversaciones con la prensa, cada mes o cada 15 días, pero cuando él hablaba como presidente jamás
habló espontáneamente. Siempre habló, sus palabras siempre fueron el producto de un proceso colectivo, y eso es muy bueno destacarlo. Entonces yo quiero en mi intervención destacar este primer hecho, que estas palabras, estos párrafos reflejan el estado mental de una nación, el estado mental de los intelectuales, civiles y militares de una nación. En aquella época todavía podíamos hablar de intelectuales militares. No sé si ahora podemos hablar en los mismos términos. Bueno, y eso es lo primero que quería destacar. Lo segundo es que, bueno, hay una edición anterior de estos discursos, ya agotada. Está, me parece que en 2 tomos están todos los discursos de Velasco, íntegros, porque estos son párrafos seleccionados. Y lo otro y final que quiero destacar es que aquí también se puede observar la evolución del pensamiento revolucionario de la época, porque no fue lo mismo aquello que se dijo en 1968, y menos todavía aquello que se dijo antes del 68 en el Plan Inca, que lo que se dijo el año 1975, el último año de la revolución. Porque el pensamiento revolucionario fue evolucionando, fue cambiando, fue deshaciendo mitos, fue ya renunciando a autocensuras, y de una posición que empezó diciendo no somos ni capitalistas ni comunistas, se terminó diciendo estamos por la construcción de una sociedad predominantemente autogestora, es decir, una sociedad socialista. Entonces, de un comienzo en negativo, es decir, no vamos a hacer esto ni esto, acá se culmina en una etapa en positivo. Y eso es ya, desgraciadamente, agosto de 1975, cuando Velasco es derrocado. Porque también hay que decir que a estas palabras va acompañando una evolución del proceso revolucionario en que las circunstancias le van siendo cada vez más adversas. Van cayendo los gobiernos progresistas en América Latina, fundamentalmente el de Salvador Allende, y las cosas van siendo muy difíciles. Empieza la crisis petrolera a partir de la subida del petróleo producido por los países árabes, y el proceso revolucionario va encontrando tanto dificultades económicas como una cada vez mayor oposición política, tanto de la derecha como de ciertos sectores de la izquierda, que van haciéndose cada vez más rabiosos, cada vez más agresivos, y eso culmina, como sabemos, en el saqueo de Lima, organizado por la CIA y el APRA, que penetran la Policía Nacional del Perú en febrero de 1975. Y ya con el comienzo de acciones terroristas en julio de 1974. Y por supuesto, la enfermedad de Velasco, que lo inutiliza en su necesaria e indispensable movilidad como jefe de la revolución. Pero nada de eso es obstáculo para reconocer que aquí este libro refleja un hito fundamental de la historia peruana, al cual, si es que queremos cambiar nuestro país, tenemos que regresar una y otra vez
para aprender, para pensar, para proyectar todo aquello que no se puede hacer y todo aquello que se puede hacer para liberar al pueblo peruano. Y bueno, entonces una vez más creo que el esfuerzo tan notable y tan digno de elogio de Romén y de Anaí merece nuestro aplauso y sobre todo que acojan ustedes el grupo. Muchas gracias.